Me enteré del viaje a París de la misma manera en que la mayoría de la gente se entera de que su ex acaba de comprometerse, por accidente, a través de las redes sociales. Era un martes por la tarde y yo estaba en mi descanso del trabajo, sentado en mi coche con un burrito recalentado en mi regazo y el teléfono en la mano. No estaba buscando drama. Estaba intentando desplazarme para hacer pasar la segunda mitad del día. Estaba a mitad de un movimiento de desplazamiento cuando lo vi. Mi madre acababa de publicar una foto desde el aeropuerto. Luego un carrusel de imágenes en París. La primera era de los tres, mi madre, mi hermana y mi padre frente a la Torre Eiffel de París. Hacía sol, un sol perfectamente preparado, y todos parecían encantados. Con atuendos combinados, sonrisas de turistas, todo el espectáculo. La segunda foto era de mi hermana levantando una copa de vino hacia la cámara. La tercera era mi madre con una boina, haciendo su mejor imitación de dama parisina. La cuarta era la que más dolía, el pie de foto. Finalmente, solo la verdadera familia junta, dos corazones, Francia. Tuve que leerlo 2 veces, luego 3. La verdadera familia. No me etiquetaron. Nada en los comentarios sobre mí. Solo un montón de amigos suyos comentando. Hermoso, disfruten. Y uno que decía, qué alegría que tengan tiempo de calidad en familia. Lo merecen. Se sintió como recibir una patada en el estómago por alguien de quien ni siquiera sabías que estaba enojado contigo. Y entonces algo hizo clic en mi cabeza. Recordé que unos días antes recibí una alerta de uso indebido de mi tarjeta. Había sido por una compra grande, pero estaba demasiado distraído para ocuparme de ello en ese momento. Supuse que era algún error rutinario, tal vez algo relacionado con el trabajo. Abrí la aplicación de mi banco. Desplacé y allí estaba. 3 vuelos de ida y vuelta de Aeropuerto Central de Madrid a Aeropuerto Charles de Gaulle de París. Total, 4.184 euros. Luego una reserva de hotel por 5 noches en el Hotel de Bristol de París, 6.300 euros. Tours privados del Museo del Louvre, Versalles y un día de degustación gastronómica, 2.800 euros. Reservaciones en restaurantes a través de un servicio de conserjería, 1.110 euros. Todo en mi tarjeta, a mi nombre, con mi dinero y ni una sola palabra hacia mí. Ningún mensaje, ningún correo electrónico, ninguna advertencia. Simplemente lo reservaron a mis espaldas y se fueron. Pensarías que esa sería la peor parte. No lo fue. La peor parte llegó aproximadamente 1 hora después, cuando recibí un mensaje de mi hermana. Seguramente quiso enviarlo a nuestro padre, pero me lo envió a mí por error. Él nunca revisa. 3 palabras, eso fue todo. Y golpearon más fuerte que cualquier cosa en el pie de foto. Me lo dijeron todo, que no fue un accidente, que fue planeado, que asumieron que yo estaría demasiado distraído o demasiado ingenuo para darme cuenta, o tal vez pensaron que era demasiado leal para señalarlo. Miré el mensaje, luego respondí, verificado. No dije nada más. No pregunté por qué. No amenacé. Simplemente me levanté. Salí temprano del trabajo y fui a casa. No lloré. No grité. Abrí mi computadora portátil, busqué todos los servicios de viajes vinculados a mi tarjeta y comencé a revisar los cargos uno por uno. Números de confirmación de vuelos, los encontré. Reporté las reservas como no autorizadas y disputé cada cargo. Hotel cancelado, informe de uso presentado. Boletos de museos anulados. Ese servicio de conserjería de restaurantes reportado. Y para rematar todo, llamé a mi banco y bloqueé mi tarjeta. Una nueva ya estaba en camino. Me tomó aproximadamente media hora en total. Me fui a dormir sin decir una palabra. Ni en el chat grupal familiar, ni directamente en ninguno de ellos. Luego, a las 5:41 de la mañana, mi teléfono explotó. 19 llamadas perdidas, 7 mensajes de texto, 4 correos de voz. Algunos vinieron del número de mi padre, otros de mi madre, y uno de un número de París que no reconocí. Probablemente la recepción del hotel preguntando por qué su suite ya no estaba disponible. Y luego el mensaje que me hizo darme cuenta de lo retorcido que se había vuelto todo esto, de mi padre. ¿En serio? No lo sentimos. No hablemos. No debe haber algún malentendido. Solo pura sorpresa de que me atreviera a detenerlos. Ese fue el momento en que algo se encendió en mi cabeza. He pagado muchas cosas en mi vida. La renta cuando mi hermana se mudó de nuevo a casa y se negó a conseguir un trabajo, las reparaciones del coche de mi madre, incluso el trabajo dental de mi padre el año pasado. Pero esto, cruzaron una línea que ni siquiera intentaron respetar. Me excluyeron, se burlaron de mí, me usaron y esperaron que siguiera sonriendo y financiando el espectáculo. No les dije ni una palabra ese día ni al siguiente. Simplemente empecé a planear lo que vendría después. No venganza, solo una corrección. El viaje gratis había terminado oficialmente. Después de esa mañana de llamadas perdidas y mensajes de pánico, apagué mi teléfono por el resto del día. No por enojo. Simplemente no quería gastar energía en las explicaciones falsas que estaban por llegar. Ellos sabían lo que hicieron. Yo no necesitaba escuchar porque pensaron que estaba bien. Cuando encendí mi teléfono de nuevo a la noche siguiente, las cosas estaban más tranquilas. El chat grupal, Fanbam, como mi madre aún insistía en llamarlo, había quedado extrañamente en silencio. Nada desde temprano esa mañana cuando mi hermana dejó un único mensaje pasivo-agresivo. Pues ahora estamos atrapados en medio de París sin lugar donde quedarnos. Espero que estés feliz. Nadie respondió a eso. Ni mi padre,
ni mi madre, y desde luego yo tampoco. Estaba bien. El silencio funcionaba a mi favor. Esa noche empecé a revisar antiguos estados de cuenta bancarios. No porque buscara más drama, sino porque tenía curiosidad. Había estado cubriendo emergencias durante años. Las supuestas facturas médicas de mi madre, los atuendos para entrevistas de trabajo de mi hermana, suscripciones, vuelos, comestibles, transferencias de aplicación de pagos sin notas. Se había convertido en un hábito. Ellos pedían, yo enviaba, normalmente sin siquiera revisar los montos. Lo que encontré me hizo sentir enfermo. Había cientos de pequeños cargos en los últimos 2 años. Servicios de transmisión que no usaba. Entregas de comida que no pedí. Paquetes de Amazon que nunca abrí. Habían estado corriendo una cuenta silenciosa a mis espaldas. Pequeñas cosas que no había notado. Cosas que claramente pensaban que nunca iba a cuestionar. Fue entonces cuando hice una hoja de cálculo. Anoté cada cargo con su nombre al lado. Fecha, monto, descripción. Me tomó 2 noches. Al final, calculé el total. Una cantidad considerable, 372,86 euros. Eso sin incluir el viaje a París. Ya ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de la manera en que lo trataban, como si les correspondiera. Como si yo no mereciera un gracias o una advertencia. Como si yo fuera solo un personaje secundario en su historia, el que hacía las cosas más fáciles pero nunca importaba de verdad. Entonces tomé una decisión. No iba a reprochárselos. No iba a bloquearlos ni publicar algún anuncio dramático. Simplemente iba a detenerme. Cancelé todos los pagos automáticos vinculados a mi tarjeta. Hulu, Spotify, HelloFresh, la membresía del gimnasio de mi hermana, incluso el plan de almacenamiento de iCloud que todos compartían, todo eliminado. Y no dije una palabra al respecto. Tardó unos 4 días en que las consecuencias empezaran a aparecer. Primero, mi hermana envió un mensaje en el chat grupal. ¿Alguien más está siendo expulsado de sus aplicaciones? Porque Hulu me pide que actualice el pago. Luego, por separado, me escribió directamente. ¿Puedes arreglar lo del almacenamiento? Mis fotos no se respaldan. No respondí. Mi padre finalmente rompió el silencio la noche siguiente. Mira, podemos hablar sobre lo que pasó, pero estás haciendo que las cosas sean más difíciles de lo necesario. Ese fue el momento en que supe que aún no lo entendían. Así que dejé la hoja de cálculo en el chat grupal. Sin mensaje, sin explicación, solo el archivo. Estaba titulado Todo lo que nunca pagaron. Vi cómo aparecía leído bajo cada uno de sus nombres en menos de 5 minutos. Y luego el chat quedó completamente en silencio. Sin burbuja de escritura, sin respuesta, ni siquiera una broma de mi hermana. Probablemente esperaban que todo esto se calmara, que yo me enfriara y volviera a ser el confiable, el que mantenía las luces encendidas detrás del telón mientras ellos jugaban a fingir en París. Pero no se daban cuenta de que yo no estaba enojado. Estaba terminado. 3 días después que dejé la hoja de cálculo en el chat familiar, mi hermana cometió un error. Publicó algo allí que claramente no quería que yo viera. No mencionen el viaje a Lisabon todavía. Él sigue molesto. Sin puntuación, como todos sus mensajes apresurados. Lo borró en menos de 1 minuto. Supongo que se dio cuenta de que no había verificado 2 veces en qué chat lo había enviado. Pero yo ya lo había visto, y sabía lo que significaba. No solo no estaban arrepentidos, sino que estaban planeando otras vacaciones, esta vez a Lisabon, probablemente con mi tarjeta de nuevo si no la hubiera congelado. No dije nada en el chat. Simplemente reenvié su mensaje en privado a mi padre. Sin explicación, solo la captura de pantalla. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Mi hermana, ¿en serio? No respondí. 2 horas después de eso, mi madre me escribió directamente. Sé que estás dolido. Cuando estés listo para hablar, avísame. Aún sin disculpa. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía. Solo un intento suave y vago de reiniciar, todo como si nada hubiera pasado. Esperaban que me calmara. Que si esperaban lo suficiente, volvería a cubrir las cosas como siempre lo había hecho. Y tal vez lo habría hecho si hubieran mostrado un poco de honestidad, pero no podían hacerlo. No admitirían que me habían usado. Solo estaban enojados de que me diera cuenta. El silencio duró hasta el sábado. Fue entonces cuando recibí el mensaje de mi padre. Necesitamos hablar sobre la hipoteca. Supe de inmediato a qué se refería. Verás, hace unos 6 años, empecé a cubrir la mitad de su hipoteca. En silencio, mi padre había perdido un trabajo. Las cosas estaban difíciles, y yo intervine sin que me lo pidieran. Al principio se suponía que sería temporal, pero los pagos continuaron. Nadie volvió a mencionarlo, y yo nunca lo detuve. Se convirtió en uno de esos entendimientos familiares hasta ahora. Había eliminado ese pago automático días antes cuando cancelé todo lo demás. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Supuse que se darían cuenta. Al parecer, no lo habían hecho.
Respondí. ¿Qué pasa con eso? Tardó casi una hora en responder. Rebotó. Esperé unos minutos antes de enviar un último mensaje. Tendrán que hacerse cargo ustedes. No hubo respuesta, solo silencio. Más tarde esa noche ocurrió algo extraño. Recibí una alerta de uso por un pedido en tienda Target. 287 euros con 64 centavos conectados a un inicio de sesión compartido antiguo que no había usado en mucho tiempo. Sabía el contenido antes de siquiera revisarlo. Pañales, bocadillos, productos de limpieza. Era el típico pedido de mi madre. Estaban intentando acceder a lo que pudieran, esperando que no hubiera cambiado las contraseñas, pero lo había hecho. Cada cuenta, cada tarjeta, todo, incluso la aplicación de la gasolinera que usaba mi padre, bloqueada, con autenticación en 2 pasos habilitada. Correos electrónicos de recuperación cambiados. Ese fue el momento en que lo comprendí. No solo estaban incómodos, estaban atrapados. Durante años, sin saberlo, había construido un ecosistema financiero alrededor de ellos. Ellos vivían dentro de él, y ahora estaban desconectados de todo. A la mañana siguiente, el chat grupal volvió a activarse. Mamá, no podemos vivir así. Por favor, llámame. Papá, esto es inmaduro, Antonio. Hermana, simplemente wow. Eso fue todo. Ninguna pregunta, ninguna responsabilidad. Solo 3 frases que decían lo mismo. ¿Cómo te atreves a dejar de ayudarnos? No estaban heridos, estaban ofendidos. Así que dejé el chat grupal. No dije nada. Simplemente presioné salir de la conversación y apagué las notificaciones. Luego entré en línea y reservé una cabaña a un par de horas de distancia. Sin señal de celular, sin wifi, solo una pila de libros, un sendero entre los árboles y una chimenea. Necesitaba alejarme de todo durante unos días. En la cabaña hice una lista. Escribí cada factura que había estado cubriendo, cada suscripción, cada favor silencioso al que había dicho que sí sin que me lo pidieran. Y taché cada uno por uno. Se sintió definitivo en el mejor sentido posible. Ya no estaba enojado. Simplemente había terminado de fingir que ellos no habían tomado una decisión. Había pasado una semana desde que dejé el chat grupal, y por primera vez en años, mi teléfono se mantuvo en silencio. Sin solicitudes, sin manipulación de culpa, sin empujones sutiles para hacerme un favor rápido. Todavía estaba en la cabaña, a la mitad de una novela que no había tocado en meses. Y por una vez, no estaba pensando en las facturas de nadie más, ni en cenas de cumpleaños, ni en coches descompuestos. Entonces sucedió algo extraño. Un amigo mío de la universidad, Miguel, me envió un mensaje de texto de la nada. Oye, ¿realmente estás vendiendo tu camioneta? Parpadeé ante el mensaje. Yo no estaba vendiendo mi camioneta. Le pregunté dónde había visto eso. Me envió una captura de pantalla. Anuncio en mercado de Facebook, exactamente mi marca, modelo y año. La misma matrícula en la esquina de la foto. El mismo pequeño golpe en el lado del pasajero que nunca me molesté en reparar. Pero el número de contacto en el anuncio no era el mío. Era el de mi hermana. Me quedé mirándolo un rato, pensando que tal vez era un error. Tal vez había tomado una foto de mi camioneta para alguna broma tonta. O tal vez no se dio cuenta de que era público. Pero cuando hice clic en el enlace que Miguel me envió, el anuncio seguía activo, seguía en línea y decía: solo compradores serios. El dueño necesita dinero rápido. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba intentando vender mi camioneta a mis espaldas. Tenía acceso a la llave de repuesto. La había dejado en casa de mis padres hace un tiempo en caso de emergencias, y ella todavía tenía el código del garaje. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que me fuera de la ciudad, ponerlo en línea y rezar para que aparecieran compradores lo suficientemente ingenuos como para no revisar el título antes de entregarle dinero en efectivo. No respondí de inmediato a Miguel. Conduje de regreso a casa. 3 horas después, llegué a mi entrada y efectivamente, mi camioneta ya no estaba. Entré, tomé el título de mi cajón. Aún estaba allí. Luego revisé el historial de la cámara RIN de seguridad. Hace 2 días, a las 11:26 de la noche. Allí estaba ella, con sudadera y zapatillas, tomando la llave de repuesto de debajo de la maceta. Le tomó 5 minutos encenderlo y marcharse. Me senté en mi sala viendo el vídeo en bucle, y todo lo que pude pensar fue: vaya, habían dejado de fingir por completo. Llamé a la policía, lo reporté como robado, les entregué el vídeo, mencioné quién era, porque tenía acceso, qué estaba intentando hacer. No intenté esconderlo ni protegerla. Respondí cada pregunta.
Más tarde esa noche, recibí una llamada de ella. No contesté. Luego un correo de voz. ¿En serio vas a hacer que me arresten por un coche? Ni siquiera lo estabas usando. Estaba intentando ayudar a mamá y papá a cubrir la hipoteca. Esa última frase se me quedó grabada. Ayudar a mamá y papá a cubrir la hipoteca. Así que estaban en problemas más graves de lo que estaban admitiendo. Me mantuve en silencio. 2 días después, la policía llamó para confirmar que habían recuperado la camioneta. Ella la había conducido para reunirse con un comprador, pero se detuvo cuando le pidió ver el título. Ella les dijo que técnicamente era de su hermano y que tenía permiso, pero no lo tenía. Ella lo sabía. Y ahora, ellos también. Los cargos dependían de mí. No los presenté, no porque quisiera protegerla, sino porque quería que se quedara con lo que casi había hecho. Que la única razón por la que no fue fichada ni tomada de huellas fue porque la persona de quien intentó robar todavía tenía más compasión de la que ella jamás mereció. Pero algo cambió después de eso. Un día después, mi padre llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Sin gritos, sin exigencias, solo 5 segundos de silencio antes de decir: nos equivocamos. Eso fue todo. Y luego, al día siguiente, llegó un sobre a mi puerta. Dentro, una carta escrita a mano de mi madre. 2 páginas. Sin excusas, sin defensas, solo honestidad. Dijo que se habían apoyado en mí durante tanto tiempo que olvidaron que yo no estaba obligada a cargar con ellos. Dijo que no se dio cuenta de lo lejos que había llegado todo hasta que vio la hoja de cálculo. Dijo que ya no se reconocía en esa publicación de París. No era una solución, pero fue el primer paso real. Y por primera vez desde que esto empezó, no me sentí enojado. Sentí que finalmente entendían lo que habían hecho. Pero no estaba listo para dejarlos volver a entrar. Aún no. La carta de mi madre estuvo en la encimera de mi cocina durante 2 días antes de que la leyera de nuevo. Había algo en ver su letra, la misma caligrafía cursiva de mis tarjetas de cumpleaños de la infancia, que hacía que todo se sintiera más pesado. Todavía no sabía si era genuino o estratégico. Los había visto disculparse antes, solo para volver a los mismos patrones una semana después. Pero esta vez se sentía diferente. Sin trucos de culpa, sin chantajes emocionales, solo responsabilidad. Aún así, no respondí. Necesitaba ver qué harían sin que yo interviniera. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, empezaron a quebrarse públicamente. Ese fin de semana, estaba en la tienda de comestibles cuando me encontré con la señora Ramírez, una vieja vecina de la calle. Me miró, inclinó la cabeza y dijo: ¿Tu mamá está bien? Escuché sobre la casa. Al principio no entendía a qué se refería. Lo disimulé, dije algo vago, luego fui a casa y revisé el sitio del condado. Y allí estaba. La casa tenía una notificación de preejecución hipotecaria, archivada públicamente. Sin advertencia, nadie me lo dijo. Ni siquiera intentaron contactarme sobre eso. Supongo que pensaron que eventualmente correría a rescatarlos, como siempre. Esta vez no lo hice. En lugar de eso, empecé a escuchar sobre pequeñas cosas. Mi hermana comenzó a vender bolsos y zapatos en Instagram, cosas que yo le había comprado a lo largo de los años, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad. Mi madre silenciosamente puso a la venta algunas de sus joyas. Mi padre empezó a hacer entregas por las noches, lo cual no era sorprendente por sí solo, excepto porque una vez dijo que preferiría morir antes que trabajar en un empleo de reparto. Se estaban desmoronando lentamente, y yo lo observaba desde la distancia. Luego llegó el mensaje que no esperaba de mi hermana, no en el chat grupal. Ella nunca lo reabrió conmigo, solo el texto directo. Me equivoqué mucho más de lo que pensé. Sé que probablemente no creerás nada de lo que diga ahora, pero quiero arreglar las cosas. No estoy pidiendo dinero, solo quiero mejorar. Sin bromas, sin sarcasmo, solo directo. No respondí de inmediato. Esa noche volví a revisar las imágenes de la cámara de seguridad. El clip de ella entrando sigilosamente al garaje, llevándose mi camioneta, no para enojarme otra vez, sino para recordarme hasta dónde había llegado todo, lo borrosos que se habían vuelto sus límites. Al día siguiente, le respondí: no voy a fingir que nada de esto pasó. Pero si realmente quieres empezar a arreglar las cosas, no lo digas. Demuéstralo. Ella no respondió de inmediato, pero 2 días después, hizo algo que no esperaba. Me envió una foto, una captura de pantalla de una solicitud para un trabajo al que había aplicado. Uno real, nada llamativo. Asistente administrativa en una pequeña clínica local. 2 horas después, otra captura de pantalla.
su viaje en la aplicación de transporte Uber hacia la entrevista. No dije nada, solo observé. Una semana después, me escribió otra vez, lo conseguí. Esa misma semana, recibí un mensaje de mi padre, un enlace a un pago que había hecho para la hipoteca. Había tomado un turno extra, y por primera vez en años, no me pidió que lo igualara, solo pagó lo que pudo. Y luego lo más inesperado de todo. Mi madre me envió una foto de ella en un trabajo de medio tiempo, en una tienda doblando camisas. La mujer que una vez se negó a volver a trabajar porque el estrés la mataría. No dije mucho, solo respuestas pequeñas, de una palabra, pero dejé la puerta entreabierta. Y por primera vez, no intentaban arrancarla de las bisagras. Solo tocaban. Habían pasado ya 2 meses completos desde el viaje a París, desde la hoja de cálculo, desde la camioneta, desde la noche en que cancelé todo y dejé que el silencio hiciera el trabajo. Muchas cosas cambiaron en esos 2 meses. Mi hermana no faltó ni un solo día a su nuevo trabajo. Empezó a enviarme actualizaciones, pero solo cuando yo las pedía. Nada de más capturas de pantalla, nada de mensajes pasivo-agresivos de culpa, solo actualizaciones reales, pequeñas. Y después de su segundo sueldo, me envió una foto de un giro postal. Había empezado a devolverme el viejo plan de teléfono que solía cubrirle. No estaba obligada, no se lo pedí, pero lo estaba haciendo de todos modos. Mi padre tomó turnos de fin de semana, incluso empezó a hacer trabajos de reparación en el vecindario. Me enteré de esa parte por un vecino, no por él. No se jactó, no pidió elogios. Simplemente empezó a hacer lo que había que hacer. Pero fue mi madre quien más me sorprendió. Llamó una vez. No contesté. Luego dejó un mensaje de voz, no para explicar nada, no para defenderse. Solo dijo, hemos sido injustos contigo. No espero que nos perdones, pero ahora lo entiendo y lo siento. Y luego, unos días después, recibí una invitación. No digital, un sobre real por correo, escrito a mano. Era para cenar en su casa. Una sola noche. Sin condiciones, sin expectativas, solo cena. Lo pensé durante mucho tiempo antes de decidir ir. Conduje despacio hasta allí. La misma calle de siempre, la misma luz del porche de siempre. Pero se sentía diferente caminar hacia la puerta. Medio esperaba que todo se sintiera falso. Algún intento improvisado de arrastrarme de nuevo para que el dinero volviera a fluir. Pero no fue así. La mesa de comedor era pequeña, sin extras, sin espectáculo, solo unos platos, pasta, pan de ajo. Mi padre preguntó por el trabajo. Mi madre no mencionó la hipoteca. Mi hermana habló de su primer jefe horrible como una persona normal que ahora entendía el valor de un sueldo. Nadie pidió nada. Fue la primera vez en años que no sentí que me estuviera manejando. Después de la cena, mi padre sacó un papel doblado de su bolsillo, lo deslizó en silencio hacia mí. Era una nota escrita con su letra cuadrada. Decía, nunca más usaremos tu nombre ni tu tarjeta. No porque nos hayas cortado, sino porque finalmente entendemos lo que estábamos tomando. Debajo de eso, 3 firmas, la suya, la de mi madre y la de mi hermana. Sin drama, sin teatro. No me pidieron que la firmara. No era una actuación emocional. Solo era reconocimiento. La doblé y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Al salir, mi madre me abrazó. Primera vez en mucho tiempo. No largo, no fuerte, no preparado. Solo un momento silencioso entre 2 personas que no habían hablado con honestidad en años. Esa noche, no lloré. No me sentí triunfante. Solo me senté en mi coche un rato y respiré. Esto era lo que parecían los límites. No enojo, no venganza, solo claridad. Me habían dado por sentado durante mucho tiempo, pero les mostré dónde estaba la línea. Y esta vez no la cruzaron. No volví a pagar cosas. No reabrí las cuentas. Pero empecé a responder a sus mensajes otra vez. Ya no era su red de seguridad. Solo era su hijo. Y esta vez, eso fue suficiente. Moraleja de la historia. No tienes que gritar para ser escuchado. No tienes que pelear para ser respetado. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es guardar silencio el tiempo suficiente para que las personas escuchen su propio eco. No dejé de ser amable. Dejé de permitir que la amabilidad se confundiera con permiso. Y finalmente aprendieron la diferencia.